el doctor Frank Quintero, abogado penalista y criminalista. Doctor, mucha gente, como yo, que llegamos aquí de niños, siempre hemos escuchado y hemos crecido con esa idea de que en Estados Unidos se podían hacer muchas cosas al margen de la ley, pero una de las más graves, de las más peligrosas, de mayor procesos, ¿no?, sería evasión de impuestos. Hemos conocido casos de personas que han ido a la cárcel. Bueno, creo que Al Capone. Eso le iba a citar. Al Capone, uno de los casos más célebres. Medio mundo, mató a medio Chicago y fue a la cárcel precisamente por evasión de impuestos. Entonces mucha gente se cuestiona si realmente, como se ha alegado en varias informaciones emanadas del propio Congreso, ¿no?, de millones de dólares que la familia Biden recibió, que el señor Hunter Biden recibió de dinero de China, de Rusia, de Ucrania, de por aquí, por allá, a través de diferentes cuentas bancarias y que no los declaró al Internal Revenue. Entonces, hoy leemos que esta acusación en particular se considera en inglés un misdemeanor, o sea, una acusación de menor cuantía. Y la de mayor cuantía, la felonía, que es una palabra inexacta en español, pero de mayor cuantía, es el mentir en un formulario para comprar un revólver o una pistola, habiendo tenido ya una convicción por delitos de drogas, lo cual para un convicto pues es prohibido, ¿no? Entonces la gente quiere saber, y yo también quiero saber, y Carlos también, ¿cómo es posible que a alguien que deja de declarar millones de dólares al Internal Revenue le den probatoria? Bueno, vamos a separar los cargos. Sí. Porque si yo leí correctamente, no es que él haya tenido un antecedente penal de uso de droga, ¿ok? Es que él tenía problemas de droga y el formulario te pregunta que si tú has sido una persona que ha usado drogas ilícitas, okay, antes de firmar la aplicación, okay, o de la aplicación de compra, ¿me entiendes? Okay. Y en mi opinión ese cargo es un cargo, vaya, no estúpido, requete estúpido. Yo soy instructor de tiro, tengo licencia de instructor y he visto personas, si usted sabe cuántas personas han comprado armas, ¿ok?, y no han declarado que usan marihuana o que usan cocaína, ¿ok?, y nunca le han presentado cargos a ninguna de esas personas. Los veo en el campo de tiro, ¿ok?, bajo la influencia de marihuana, en posesión de un arma, ¿me entiendes? Ese cargo para mí es un cargo insignificante, es un cargo que nunca se debió haber presentado. Ahora, los cargos de la falta de declarar o de la falta de pagar impuestos, esos sí son cargos muy serios, porque si estamos hablando, si es verdad lo que yo he leído, que y hay que separar las acciones de Hunter Biden con las acciones del presidente Biden. Sí, correcto, ahora no correcto. No ha habido ninguna prueba. Correcto. El presidente ni la esposa han recibido ningún dinero que recibió Hunter Biden. Vamos a concentrarnos en Hunter Biden. No ha salido ninguna prueba sobre eso. Vamos a limitar la discusión sobre lo que ha hecho Hunter Biden. Si él recibió aproximadamente 1.5 o más millones de pesos a través de un año o varios años, creo que los impuestos, los años de impuestos creo que son 2018 y 2020, tengo entendido, de acuerdo a lo que yo leí. Si estamos hablando de un 20% de impuestos, estamos hablando de casi $300,000 de impuestos que él tuviera que haber pagado, asumiendo que el 1.5 es la ganancia completa. No se sabe porque no hemos visto los impuestos, no sabemos que si eso tenga que ver con algún negocio. Porque tú ganes 1.5 no quiere decir que ese es tu margen de ganancia, ¿me entiendes? Pero vamos a asumir, para este argumento, que el 1.5 fue la ganancia completa. Él hubiera tenido que pagar por lo menos un 20%, sino un 30% o hasta un 40% en ese tipo de ganancia, ¿me entiendes? Pero estamos hablando de cientos de miles de dólares, ¿ok? Una persona que se declara culpable a ese tipo de violación de impuestos, donde el dinero que tiene que pagar son en los cientos de miles de dólares, no hay forma en el mundo que califique bajo una sentencia de probatoria en el sistema federal,
en el cual las guías de sentencia imponen cárcel de acuerdo a la cantidad de dinero que uno haya robado o haya dejado de pagar. En mi opinión, si agregamos la cantidad que él supuestamente tenía que agregar, él claramente tuviera una guía de sentencia entre 3 y 5 años de cárcel, mínimo. Ya, Carlos, déjame nada más que por favor, agregar algo aquí que creo que es factualmente importante para que el abogado pueda comentar. El propio Departamento Federal del Tesoro, combinado por el Congreso, ha entregado y ha admitido que efectivamente las cuentas de Hunter Biden generaron 160 reportes de actividad sospechosa. Y hemos explicado en el pasado, yo tengo un hijo que es banquero y me ha explicado fehacientemente, a diario aquí en Miami se cierran cuentas a personas que tienen una actividad sospechosa en el banco, y el banco, para no meterse en problemas con los reguladores federales, prefieren cerrarle la cuenta al cliente y decirle, mire, llévese su fondo a otro banco, aquí no lo podemos tener. La actividad sospechosa es cuando tú no puedes justificar al banco de dónde salió una cantidad inusual de dinero. Vamos a suponer, tu nivel de depósito todos los meses es de 8 o 9 mil dólares, que es más o menos lo que tú ganas, y de pronto tú recibes una transferencia de Uruguay o de Sebastopol, de donde sea, de 70 mil dólares, el banco te va a llamar primero a ti y te va a decir, señora Acosta, ¿de dónde vino este dinero? No, mire, un tío mío me vendió un apartamento allá. Ok, tráigame los documentos, los contratos, tú presentas todo eso y eso va para el Departamento de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. Si tú no puedes producir esa información, el banco ipso facto te cancela la cuenta, porque el banco no quiere luego ser penalizado bajo la ley bancaria Dodd-Frank. La familia Biden generó, o el caso de Hunter Biden, generaron 160 reportes de actividad sospechosa. Esto lo sabemos porque el propio Departamento del Tesoro se lo ha confirmado al Congreso, a la Cámara de Representantes. Y hay 12 instituciones bancarias involucradas, y el último informe que salió de este comité de investigación del Congreso, de la Cámara de Representantes, habla de cerca de 10 millones de dólares, que no hay forma de justificarlo. A lo mejor los ganó vendiendo algún producto o pintando cuadros, o lo ganó, vamos a decir que lo ganó de manera legítima o dando alguna asesoría. Vamos a dejar a un lado la cuestión del soborno y de venta de favores políticos. Vamos a decir que fue un dinero legítimamente ganado, pero no lo pasó por el fisco, no lo declaró en sus declaraciones de impuestos al Internal Revenue. Entonces, lo que dice el abogado, es imposible. Hay un memorándum que data de la época de John Ashcroft. John Ashcroft fue un ministro de justicia del país, un director del Departamento Federal de Justicia, y el memorándum establece que cuando la fiscalía tiene 4 o 5 acusaciones potenciales para un acusado, debe irse por la más grave de todas, no por la más... O sea, si le van a pichar, le tienen que pichar la bola más dura, no le tienen la bola más suavecita. Y en este caso, una probatoria, realmente la gente se está cuestionando esto, abogado, como que aquí ha habido una farsa. Bueno, lo extraño, ¿ok? Lo extraño es... Vamos a recordar dos cosas. Primero, seguimos usando la frase la familia Biden. Vamos a limitarnos a Hunter Biden. Correcto. El dinero pasó por las cuentas de Hunter Biden, no por las cuentas de la familia Biden, sino por Hunter Biden. Hunter Biden es el que es responsable por presentar sus taxes en una forma correcta y pagar los impuestos correctos. Okay. Obviamente no lo hizo. ¿Okay? Normalmente, la fiscalía nunca, y esto es lo que yo encuentro extraño de este problema, la fiscalía nunca se compromete en un caso de impuestos de, por lo menos en los 40 años que yo he estado de abogado defensor en el Distrito Sur de la Florida, el 90% del trabajo mío es federal. El gobierno federal, los fiscales, muy raramente se comprometen a recomendar una sentencia de probatoria sabiendo la gravedad de la violación de los impuestos. Si estamos hablando de que la persona dejó de pagar 10 mil pesos o 15 mil pesos o 50 mil pesos, es posible que la fiscalía acuerde a recomendar, junto con la defensa, una sentencia de probatoria. Pero cuando estás hablando de millones de dólares de impuestos que no se pagaron y que falsamente se presentó el formulario de impuestos, ya estamos hablando de otro tipo de caso completamente. ¿Me entiendes?
Y sí estoy de acuerdo que esa sentencia o esa recomendación de parte de la fiscalía no es lo usual. ¿Por qué? Bueno, eso no lo puedo, podemos. No te puedo contestar porque no sé. Ni lo vamos a poner en esa difícil situación especulativa. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor el señor no se apellida Quintero, se apellida Biden. Eso lo dijo yo. Pero para corregirle en algo, usted estuvo correcto cuando usted habló del memo de Ashcroft. Sí. ¿Okay? Pero acuérdese que desde que Ashcroft fue el fiscal general, a hoy en día han habido 4, 5, 6, 7 diferentes fiscales generales. Y bajo la administración de Obama, el fiscal general, que ahora no me recuerdo quién era, pero señor, bueno. Sí, que fue declarado precisamente en desacato al Congreso, siempre se me escapa el nombre, que fue anterior a Loretta Lynch. Correcto. Sí, Eric. Eric algo. Ahora vamos a encontrarlo. Carlos lo está buscando. Él hizo un memorándum igual donde le estaba diciendo a los fiscales, ¿okay?, que usaran su discreción y usaran el cargo más, en ciertos casos, el caso más suave, dependiendo del caso, obviamente. Después de eso vino el fiscal general bajo Trump, que cambió eso y volvimos otra vez a la época de Ashcroft. A la posición de Ashcroft. Eso cambia. Depende la administración que esté tomando la Casa Blanca y quién es el fiscal general. Eso cambia y ha cambiado a través de los años. Pero aparte de eso, nada de eso importa, porque el cargo de la falsificación de los impuestos y la falta de paga de impuestos está gobernado por las pautas de sentencia, las guías de sentencia que cubren ese tipo de crimen. Y mientras más dinero tú debes, más alta es la sentencia. Sí, ustedes se referían a Eric Hampton Holler Jr., sí, cuyo predecesor fue Michael Mukasey y la sucesora fue Loretta Lynch. Ahora bien, se me ocurre preguntarle, vamos a olvidarnos ahora de Biden, de Hunter Biden, y vamos a hablar, supongamos, vamos a hacer un escenario, doctor, que el que está implicado en esto es Carlos Acosta, quien le habla. Que Carlos Acosta tiene una serie de investigaciones por haber aceptado dinero, etcétera, etcétera, etcétera. El ir a este caso menor pudiera significar que Carlos Acosta está buscando distraer la atención de delitos mayores. Pudiera esa ser una estrategia que de alguna forma tiene alguna suerte de recoveco en el cual pueda conseguir de dónde asirse, de dónde agarrarse desde el punto de vista legal. Es posible, pero también hay que ver la realidad que pasa muchas veces en estos tipos de casos. El gobierno tiene un caso bueno sobre los cargos que ellos han presentado o que van a presentar. Y se sientan con los abogados, que eso ha pasado, me pasa a mí 1 o 2 veces todos los años. Viene el fiscal y te dice, mira, yo tengo el cliente tuyo completamente cogido en estos crímenes, ¿ok? Uh-huh. Pero también le puedo presentar estos otros crímenes. El caso mío no es tan fuerte en los otros crímenes, pero aquí lo tengo cogido por todos lados. Si él se declara culpable a esto, yo no presento los otros cargos. Pero si él se va a ir a juicio, entonces le voy a tirar con toda la munición que yo tenga y vamos a ver si se la quiere jugar en un juicio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos, las pierde todas. Y si las pierde todas, la sentencia es el doble o el triple. ¿Qué quiere hacer tu cliente, señor Quintero? A eso me refería, doctor. A la búsqueda de, bueno, aquí tengo estas cosas menores, yo me declaro culpable de estas cosas menores para que estas mayores no aparezcan, para que estas mayores no me las imputen, para no irme a guerrear por estas mayores, porque si pierdo, pierdo. Sí, es que hay un concepto. No, a mí mira, no hace mucho tiempo, no hace ni un mes, me pasó eso. Yo tengo un cliente que, acusado de un cargo de fraude y un cargo de robo de identidad.
el fiscal me llama, un fiscal muy bueno, uno de los fiscales con más experiencia en la oficina esta, y me dice, ¿quieres resolver el caso? Yo le dije, claro que quiero resolver el caso. Lo primero que me dice, tu cliente se va a tener que declarar culpable al robo de identidad. Y le dije, ¿puedes creer que no? Si eso es donde vamos a empezar las negociaciones, vamos a parar de hablar. Porque ni yo lo voy a declarar, ni yo voy a recomendar que se declare culpable, ni él se va a declarar culpable a ese cargo, porque ese cargo tú no tienes prueba. Así que, si tú quieres el otro cargo, ahí sí hay prueba. Yo con mucho gusto hablo con mi cliente y podemos resolver el caso por eso. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? El cargo de robo de identidad lleva una sentencia mínima mandatoria consecutiva de 2 años a cualquier otra sentencia que le ponga el juez. Y yo le dije que no. Y en el final, él, para resolver el caso y no tener que ir a juicio en contra mía, porque él ha perdido casos contra mí, me dio lo que yo quería y va a votar el segundo cargo, que es el que lleva 2 años de mínima mandatoria. Eso pasa todos los días en el sistema criminal judicial a todo nivel, federal o estatal. Abogado, le hago la siguiente pregunta. El Congreso sigue investigando. Hoy mismo, después que se anunció este acuerdo, el presidente del Comité de Supervisión del Congreso dice que la investigación de ellos va a continuar, que esta misma semana va a citar bajo juramento, o sea, va a citar a declarar bajo juramento antiguos socios de Hunter Biden. Está el caso pendiente del potencial soborno a su papá y 5 millones más que recibió Hunter Biden de la compañía Burisma hoy se sabe que a través de una cuenta bancaria establecida en un banco de la isla de Malta para triangular el dinero y que el dinero no fuera fácilmente descubierto. La pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que este dinero por el cual Hunter Biden se declara culpable de no haber pagado impuestos es un dinero que vamos a detallar con las letras A, B, C, D y E. Esas son las 5 fuentes de ingreso. Pero ahora el Congreso sigue investigando y encuentra nuevos dineros de nuevos orígenes, de nuevas fuentes, que son las letras H, J, K, L, que no son las que hasta ahora aparecen en este encauzamiento. ¿Cabe la posibilidad de un encauzamiento futuro o aquí aplica la cláusula del double jeopardy, de que no se puede juzgar a la misma persona por el mismo delito? No, todo depende cómo presenten los cargos. Si presentan los cargos desde el punto de vista de la falta de declarar en el año de impuesto 2018, nada más que lo que es el 2018 aplica, ¿ok? Si hablan de una conspiración a evadir los taxes, ¿ok? El periodo de tiempo que camine esa conspiración es lo que permite, ¿ok?, un acusado agarrarse del argumento de double jeopardy. Quiere decir, tú sabías que esto entraba dentro del tiempo de la conspiración, ¿ok? Y el gobierno tuviera que probar que eso es otra conspiración que no tiene nada que ver con la conspiración primera de los cargos durante el mismo periodo de tiempo. O nuevas cantidades de dinero que no fueron contempladas en la primera investigación. Correcto. Tú puedes estar involucrado en 2, 3, 4, 5 conspiraciones a la misma vez. Claro. ¿Me entiendes? No tiene necesariamente que ver que sea toda una conspiración. ¿Me entiendes? Todo depende cómo es que los cargos son presentados. No hemos visto el indictment. No creo que va a ser un indictment. Yo creo que va a ser lo que se llama un information, que es igual. El aspecto legal es el mismo. Lo que la diferencia es que bajo el information el gobierno no va adelante un gran jurado. Ese cargo lo presenta el fiscal. Y es normal que para una evasión de impuestos de tantos cientos de miles de dólares, o sea, $1,5 millones y como usted explicó, 300, 400 mil, 500 mil dólares de impuestos, dependiendo del bracket o de la categoría, ¿es normal que esto no vaya a un gran jurado? El otro día acabo de resolver un caso con que le presentaron cargos a 2 personas, implicaron al cliente mío y el fiscal acordó, presentar lo que se llama un information y no ir a gran jurado, porque todo el caso se iba a resolver bajo un acuerdo. Normalmente eso es lo que pasa. Cuando hay un acuerdo,
el fiscal presenta un information y no va delante del gran jurado. ¿Cuál es el estatuto de limitaciones para evasión de impuestos? ¿Cuántos años? Normalmente son 3 años. 3 años por falta, por no fallar. Ok. 5 años, ok, si falea y dice mentira. O sea, si yo dije mentira en un income tax del año 2010, hace 13 años, ya eso caducó. Correcto. Ok. Y por eso es que le pueden presentar los cargos y si leemos, si es verdad lo que están diciendo en la red de los noticieros sí. Y los periódicos, uno de los años de los impuestos es el 2018. Pero recuérdese que uno no presenta los taxes del año corriente. Claro, se presentan el año siguiente. Año. Exacto. Exactamente. Entonces, el Estatuto de Limitaciones empieza a caminar en abril del próximo año. En este caso sería del 2019. Correcto. So, ellos están dentro del Estatuto de Limitaciones para cualquier cargo de falta de impuestos o falta de paga de impuestos o falsificación de impuestos desde 2018 y pueden ir inclusive hasta, es 2018 porque al 2017 ya el estatuto pasó, terminó en abril de este año. Ahora, hay dos temas. Una es la evasión, que entendemos por evasión, se tipifica la evasión cuando no declaras haber recibido esa ganancia, cuando no declaras haber recibido ese dinero. Y luego está el no pagar, porque si no lo declaraste no lo estás pagando, entonces estás cometiendo doble delito. ¿O no? Correcto. Sí, hay un delito de no ocultar los taxes. Y la ahí estás evadiendo. Evadir el pago de los taxes. Tú puedes evadir y no fallar a la misma vez. O puedes fallar y evadir. Ahora, abogado, si mañana o pasado el comité que investiga descubre que Hunter Biden estaba realizando actividades a favor del gobierno de China, a favor del gobierno de Ucrania y a favor del gobierno de Rusia, utilizando su apellido, sus conexiones, sus relaciones acá, y nunca se inscribió como un agente extranjero, por esa misma razón llevaron a la cárcel a Paul Manafort. Esto pudiera ser otra avenida criminal diferente. O sea, esto no excluiría nuevos encauzamientos por esa vía, por no declararse, inscribirse como un agente de representación extranjera. Correcto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero la diferencia entre la situación de Manafort y yo no quiero decir que son diferentes en sí, pero nada más que basado en lo que estamos hablando, no se sabe todavía si Biden recibió ese dinero de una agencia de un gobierno extranjero o del mismo gobierno extranjero o una compañía que estaba controlada por el gobierno extranjero. Eso fue lo que le pasó a Manafort. Manafort se mete en problemas porque él estaba trabajando directamente con un gobierno y no se inscribió como agente de ese gobierno. Lo de Biden no se sabe todavía, pero si los mismos factores existen, efectivamente que le pueden presentar cargo por no declararse como un agente de un gobierno extranjero. Una última pregunta, y no tiene que ver con el caso de Biden, ya creo que quedó todo aclarado. Hoy la jueza Aileen Cannon estableció la fecha del 14 de agosto, hoy estamos a 20 de junio, estamos a menos de 2 meses, 1 mes y 3 semanas para el comienzo del juicio de Donald Trump por las 37 acusaciones que fueron presentadas acá en Miami la semana pasada. Yo nunca en mi vida he visto que en un caso de esta naturaleza, con esta complejidad tremenda de secretos de Estado, de documentos clasificados, ustedes, los abogados de la defensa, puedan articular una defensa coherente en 4 y 3, 7 semanas. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, primero déjame ir hacia atrás y aclarar algo primero. El Congreso puede investigar lo que quiera investigar, ¿ok? Y es bueno que los investiguen, porque siempre es bueno que el público sepa qué están haciendo nuestros representantes o las familias de nuestros representantes. Ahora, no importa lo que el Congreso
investigue. El Congreso no tiene el poder de presentarle cargos a nadie. No, claro, eso es a través de la Fiscalía Federal. Lo único que pueden hacer es recomendar. ¿Entiendes? Y si el fiscal no le da la gana de presentar cargos, eso y basura es la misma cosa. ¿Entiendes? Sí. En el sentido legal. Sí, eso lo sabemos. La rama ejecutiva es la que domina la Fiscalía Federal, que es una subdivisión del Departamento de Justicia. Exactamente. Claro. Yo nada más que quería aclarar eso. Vamos a regresar al tema de la jueza. Primero, nuestro público tiene que entender que en este distrito, lo que es el distrito del sur de la Florida, es el distrito que más rápido mueve los casos. Lo que hizo esa jueza lo hacen todos los jueces en este distrito en todos los casos. Tú te presentas, haces tu presentación inicial, te declaras no culpable y a los 30 días tienes una orden, una orden del juez poniendo el juicio. ¿Me entiendes? Eso es muy normal. Ahora, eso no quiere decir que el juicio vaya a ocurrir en esa fecha, porque vienen a jugar muchos factores. Por ejemplo, uno de los factores más importantes es cuando los abogados defensores van a tener la aprobación de CIPA para poder mirar y recibir los documentos de alta seguridad nacional. Déjame explicarle a los oyentes que los abogados se tienen que certificar para poder manipular secretos de Estado, porque de lo contrario no pueden ver los secretos de Estado si no están debidamente autorizados, pero si no están autorizados no pueden hacer una defensa coherente del acusado. Correcto, y inclusive han habido casos donde el Departamento de Justicia no ha certificado un abogado que ha aplicado en un caso de seguridad nacional. Eso ha pasado, ¿me entiendes? Entonces, eso se va a demorar un poco. Yo creo que 2 semanas, 3 semanas, más o menos, se va a demorar la aprobación de esos 2 abogados, porque que yo sepa no hay nada en el historial de esos 2 abogados que hubiera prevenido o prevenga que sean aprobados o certificados para revisar los documentos, ¿me entiendes? Entonces, esa es fase 1. Fase 2, le entregan los documentos. Yo sé que hay 40,000 cajas, con cosas adentro, pero nada de eso tiene nada que ver con los cargos, porque lo único que tiene que ver con los cargos son los documentos que son de alta seguridad o de seguridad nacional o confidencial, y el total de esos documentos son 100 o 150 documentos o menos, ¿me entiendes? Entonces, el caso no es tan complicado que vaya a demorarse. No creo que va a juicio agosto, pero creo que antes de febrero del 2024 o marzo a más tardar, ese caso va a ir a juicio. Los abogados, me imagino que tratarán, vamos a imaginar que usted fuera uno de los abogados de la defensa. Yo, sin ser abogado, pero he entrevistado a tantas personas como usted que algo se pega. Y yo creo que la primera avenida, ¿no?, sería tratar de desestimar algunas de las 37 acusaciones. Tratar de quitar del camino de las 37, a lo mejor pueden desestimar 12 o 15 o 18 o 20 y dejar las otras, si es que pueden desestimar algunas y otras quedan, ¿no? Me imagino que eso pudiera ser. ¿Cuál sería, más allá de esta cosa que acabo de decir, cuál sería la otra avenida que usted recomendaría para que el caso no fuera a juicio? Bueno, mi suegra me hace esa pregunta porque ella es fanática de Trump, me hace la pregunta todos los días, y yo adoro a mi suegra, Déjame explicar. Primero, para desestimar un caso a nivel federal es casi imposible, Yo lo he hecho, Las estadísticas son las siguientes. El 90% de las personas que están acusadas en Corte Federal se declaran culpables. 3% van a juicio. Esto es después de las guías de sentencia que vinieron en el año 89. Antes de eso, el 33% iban a juicio. En este momento, 90% se declaran culpables, 3% van a juicio y 7% los casos son desestimados a través de una moción o una petición. De los 3% que van a juicio, el 85% el jurado lo encuentra culpable y un 15% los encuentran no culpables. Esas son las estadísticas corrientes hoy en día.
No todos los clientes que yo he tenido a través de 40 años, casi ninguno, son tan problemáticos como el expresidente. Es una persona que no se puede controlar, es una persona que hace las cosas, aunque los abogados le dicen no hagas esto, él hace lo opuesto, termina fajado con todos los abogados. Es un cliente muy difícil de poder guiar, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero si yo fuera el abogado del presidente, lo primero que le digo es, cállate la boca, déjame a mí hablar, deja que el otro abogado hable por ti, eso no puede ser usado en contra tuya. Pero cada vez que tú abres la boca y tú dices, yo no sabía que los documentos estaban en las cajas, luces ridículo. Porque si yo tengo un arma y lo pongo en mi maleta y voy al aeropuerto y paso la maleta por la seguridad y me encuentran el arma, mi defensa, yo no puedo usar como defensa, yo no sabía que el arma estaba en la maleta mía. Eso es similar a la situación del presidente, ¿me entiendes? Mejor defensa es, yo era el presidente de los Estados Unidos, ¿ok? En mi opinión, yo podía llevarme estos documentos y revisarlos y tenerlos. Si me equivoqué, no fue con la intención de cometer un crimen. En otras palabras, la mejor defensa que tiene el presidente, pero sigue hablando y se está quitando esa defensa, es yo no tenía la intención de cometer un crimen. Sí, me llevé los documentos. Sí, poseí los documentos. Porque eso no lo va a poder negar. Entonces, si la única defensa que él tiene es que él no tenía la intención criminal, el gobierno está requerido a probar eso. Eso es una parte, un elemento de las ofensas. Y es mejor atacarlas todas. Porque si tú empiezas a decir, yo hice esta, pero no hice la otra, te estás poniendo la soga al cuello. Y en Corte Federal, sí, sobre todo con uno de esos cargos que lo encuentren, con un cargo que lo encuentre, está mirando a 10 años preso, mínimo. Sobre todo habiendo el caso que sí tiene cierta relevancia, cierta aplicación, el caso ya de Clinton, que fue ventilado por la jueza Jackson, no, se me olvida el nombre de ella, en el año 2012, con una demanda presentada por Judicial Watch a los archivos nacionales por la incautación de 78 grabaciones de audio que Clinton se llevó de un periodista que lo entrevistó en 78 ocasiones diferentes. Cada una de ellas se grabó en cassette. Clinton se llevó los cassettes. Lo tenía en el cajón de las medias. Y lo tenía en su cajón de las medias, en la gaveta de las medias, y no los quiso entregar. La jueza dictaminó que ese material le pertenecía a Clinton, porque Clinton, como presidente, tenía la autoridad de determinar qué se llevaba y qué no se llevaba, cuál era un documento que él quería mantener para su control o cuál era un documento que querían entregarle a los archivos nacionales. Me imagino que esto pudiera ser argumentado por los abogados como un caso, un precedente legal. Es posible que no aplique como una tuerca perfectamente en un tornillo. A lo mejor no hace jurisprudencia correcta. No lo sé, pero yo creo que esa sería una avenida como decía el abogado Quintero, de decir, bueno, yo soy el presidente y yo entendí, porque me aconsejaron mis abogados y me aconsejaron las personas de mi despacho y los miembros de mi equipo, que yo tenía la autoridad de llevarme eso y desclasificarlo, y bueno, me lo llevé porque yo era el presidente, yo no era un ministro del gabinete, yo era simplemente la persona con la autoridad. Ahora, que se cometió un error, bueno, pues mire, sorry, I am sorry. Él tiene dos problemas usando esa defensa. El primer problema es que se demoró año y medio yendo para adelante y para atrás con el Departamento de Justicia, con el FBI, en vez de entregar los documentos. ¿Me entiendes? Si aquí están, como hizo Pence y como hizo Biden, que entregaron los documentos, ¿me entiendes? Ya, tranquilo. Pero él siguió aguantando los documentos. Ese es el problema número uno de él. Problema número dos, él lo grabaron enseñándole documentos confidenciales y de seguridad nacional a dos personas que no tenían la clasificación de seguridad lo suficientemente para poder ver los documentos, y lo graban él diciendo, yo podía haber desclasificado estos documentos y no los hice, ahora es muy tarde. Eso le pone el conocimiento, eso es evidencia del conocimiento, que él tenía documentos que él sabía que no podía tener y que estaba enseñando los documentos a personas
a quien él no debería haber enseñado los documentos. El problema más grande de este presidente es su propia boca, que se lo sigue metiendo en problemas por gusto, ¿me entiendes? Pero la jueza movió el juicio fuera de Miami a Fort Pierce, ¿ok? Ese condado es un condado de un gran porcentaje de republicanos, ¿ok? Trump ganó ese condado en las elecciones. Déjeme preguntarle una cosa, es muy importante lo que usted acaba de decir. Creo que lo más importante que hasta ahora, porque no lo había escuchado por ningún otro medio, ni lo he leído en ninguna otra fuente americana de noticias hoy. Esto es muy relevante. En este caso, en los casos similares de federales, ¿es por mayoría o por unanimidad para encontrar culpable a un acusado? Tienen que ser unánimes. Unánime, 12 jurados. Sí, señor. 12 jurados, o sea que vaya que uno o dos caigan en el jurado y se tranque el juego del dominó, Trump sale absuelto. No sale absuelto. Es lo que se llama un mistrial. Un mistrial, ¿okay? Volverían a juzgarlo de nuevo. Exactamente. Pero ya entonces el cronograma de tiempo para las elecciones presidenciales de noviembre, ya ahí se estrecha un poco. Es posible, sí. Es posible, depende de cuándo ocurre el primer juicio, pero también tenemos que entender, ahí las dos partes están a una posición completamente diferente, porque ya ha habido un juicio. Ya yo sé todo lo que tú tienes y tú sabes lo que tengo yo. Sí. Todo el mundo reveló las cartas. Sorpresa, es un juego de póker con las cartas abiertas. Absolutamente. Exactamente. Ahora no hay sorpresa para nadie.